El bosque de Cumbres Viejas. Siempre he sido una persona escéptica. Lo mío era lo tangible, lo que podía ver, tocar y explicar. La ciencia, la lógica, el sentido común. Hasta que una noche entré al bosque de Cumbres Viejas y nada volvió a ser lo mismo. Recuerdo que todo comenzó con una llamada telefónica. Era mi primo Julián. Su voz sonaba temblorosa, alterada, como si hubiese estado llorando o como si hubiera visto algo que no podía explicar. Me dijo que necesitaba que fuera a verlo de inmediato, que había algo en el bosque que lo estaba persiguiendo desde hacía días. Al principio pensé que estaba drogado o alucinando, pero me insistió con una urgencia que me dejó inquieto. No era un hombre que se dejara dominar por el miedo. De hecho, Julián siempre fue el tipo valiente de la familia, el que se reía de las historias de brujas, fantasmas y aparecidos. Aquel bosque era famoso en nuestra región por sus historias oscuras. Desde tiempos antiguos, se hablaba de sombras que se deslizaban entre los árboles, de lamentos que se escuchaban de madrugada y de gente que entraba y nunca regresaba. A muchos les gustaba exagerar, claro, pero yo nunca le di crédito a esas leyendas. Hasta esa noche, llegué a su cabaña a eso de las 7 de la tarde. Estaba ubicada en las faldas del bosque, una construcción vieja de madera oscura, con las ventanas cubiertas por cortinas pesadas. Cuando toqué la puerta, me sorprendió no ver ninguna luz encendida. Golpeé varias veces antes de que finalmente me abriera. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos y las manos temblorosas. Apenas me saludó, me abrazó con fuerza, como si estuviera al borde de un colapso nervioso. Me hizo pasar rápidamente y cerró todas las cerraduras tras de mí. Me di cuenta de que había colocado muebles frente a algunas ventanas, como si intentara evitar que algo o alguien entrara. Le pregunté qué estaba pasando y me respondió algo que aún retumba en mi cabeza: ya no me persiguen solo a mí, ahora te van a seguir también. No entendía a qué se refería. Me senté y le pedí que me explicara todo desde el principio. Fue entonces cuando me relató lo que le había ocurrido. Dijo que una noche, hace unas semanas, escuchó un susurro mientras paseaba por el sendero que cruzaba el bosque. Un susurro que no tenía dirección, como si viniera de todas partes y ninguna al mismo tiempo. Pensó que era el viento, hasta que escuchó su nombre, pronunciado en voz baja, por una voz que no era humana. Decía que lo llamaban desde los árboles, desde las sombras, desde la tierra misma. Al principio creyó estar perdiendo la razón, pero después comenzó a ver cosas. Rostros entre las ramas, figuras que lo seguían de lejos, ojos que brillaban en la oscuridad sin reflejar la luz de su linterna. Traté de calmarlo, de hacerle ver que quizás estaba agotado o estresado, pero entonces me mostró los dibujos. Había pasado noches enteras dibujando lo que veía. Criaturas sin forma definida, bocas que se abrían en medio de los troncos, cuerpos colgando de las ramas, pero con los ojos abiertos, mirándolo. Lo peor era una página en la que había escrito una y otra vez la frase: ellos no duermen. Esa noche dormí allí, o al menos lo intenté. Julián se quedó despierto, vigilando por la ventana, con un machete entre las manos. A la medianoche, algo golpeó la pared trasera de la cabaña. Un solo golpe, seco, fuerte. Me levanté de inmediato y vi como mi primo palidecía. Me hizo señas de que no me moviera. Se acercó despacio a la ventana y corrió apenas un poco la cortina. ¿Lo ves?, me preguntó. Miré y no vi nada, solo oscuridad. Pero entonces, algo se movió. Era como una silueta, una sombra con forma humana, de pie entre los árboles. No tenía rostro, pero sentí que me miraba. De pronto, desapareció. Decidimos salir al día siguiente por la mañana, regresar al pueblo y buscar ayuda. Pero al despertar, la puerta de la cabaña estaba abierta. Julián no estaba. Salí corriendo a buscarlo y encontré huellas que se dirigían hacia lo profundo del bosque. Las seguí, llamándolo sin descanso, hasta que me adentré más de lo que jamás había estado. El sol ya no atravesaba las ramas con la misma claridad. Todo parecía más denso, más frío. El silencio era abrumador, como si el bosque contuviera la respiración. Las huellas desaparecieron cerca de un claro, pero en el centro de ese claro había un círculo de piedras antiguas,
cubiertas de símbolos que no reconocí. En el centro, una figura estaba de rodillas, inmóvil. Era Julián. Me acerqué corriendo, gritándole, pero no reaccionaba. Cuando lo toqué, se desmoronó como ceniza, dejando solo su ropa y un collar de madera que siempre usaba. No grité, no lloré, no pude. Solo retrocedí, confundido, helado, sintiendo que había algo detrás de mí. Y entonces lo vi, una criatura alta, negra, como hecha de humo y ramas secas. No tenía ojos, pero su cabeza se inclinó hacia mí como si estuviera estudiándome. No se movía como un animal, se deslizaba, como si flotara entre los árboles. Me paralicé por segundos, y cuando al fin logré correr, sentí que no era yo el que decidía hacia dónde ir. El bosque me guiaba, me cerraba caminos y me abría otros. Estaba atrapado. Corrí durante lo que parecieron horas. El sol nunca salía por completo, el cielo siempre cubierto por nubes pesadas. Comencé a sentir que estaba caminando en círculos. Reconocía árboles que había pasado antes, pero cada vez estaban diferentes, como si se hubieran movido. Empezaba a delirar. Escuchaba voces, veía rostros entre las hojas, oía a Julián llamarme, a veces gritando, otras veces susurrando. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente encontré una vieja caseta forestal abandonada. Entré, agotado, con el corazón a punto de estallar. Cerré la puerta y me escondí debajo de una mesa, temblando. Allí pasé horas, o días, no sé. Las ventanas estaban cubiertas de musgo, y desde adentro se escuchaban pasos, como si alguien o algo caminara alrededor, vigilándome. Escribí esto en un cuaderno viejo que encontré en la caseta. Lo he leído varias veces y cada vez me cuesta más recordar cómo se siente estar afuera, bajo el sol, lejos de este bosque. La noche aquí nunca termina. El cielo se oscurece, pero nunca llueve. El tiempo no pasa como debería. A veces me atrevo a salir, solo para comprobar que el bosque no tiene salida. Los árboles se han cerrado. El sendero por donde llegué ha desaparecido. El círculo de piedras ahora aparece en distintos lugares, como si se moviera conmigo. A veces lo veo entre sueños, otras veces al despertar, justo frente a mí. No sé si este cuaderno llegará a alguien, pero si lo hace, si estás leyendo esto, por favor, no entres al bosque de Cumbres Viejas. No vengas a buscarme, no llames mi nombre, porque ellos escuchan, siempre escuchan. Y si alguna vez escuchas un susurro entre los árboles que te llama por tu nombre, corre, pero ya será demasiado tarde. Donde la corte de los árboles ríe, siempre fui un amante del senderismo, no por deporte, sino por escape. El mundo real me asfixiaba. Las oficinas, las ciudades, la rutina de plástico y concreto, todo me resultaba falso, hueco. Desde que era joven, me refugiaba en la naturaleza como otros se refugian en la religión. En ella sentía que el mundo tenía un ritmo distinto, uno más lento, más auténtico. Pero nunca imaginé que un bosque pudiera tener conciencia, que pudiera recordar. Todo comenzó cuando encontré aquel mapa viejo entre las pertenencias de mi abuelo. Era un papel amarillento, con líneas trazadas a mano y anotaciones en una letra torcida, como si la hubiese escrito con prisa o miedo. En un extremo ponía, donde el tiempo cae, ahí empieza la corte. Al principio pensé que era un simple recuerdo de juventud, pero el trazo era detallado. Mostraba un camino que no aparecía en ningún mapa actual. Lo consulté con un amigo experto en cartografía y me dijo que esa zona, según registros antiguos, estaba cerca de una región boscosa olvidada en la sierra, justo donde se cruzaban dos viejas rutas indígenas. Esa misma semana decidí ir. No tenía planes, no tenía compromisos, solo esa necesidad de salir, de irme por unos días. Preparé mi mochila con víveres, GPS, brújula, una navaja y una libreta donde pensaba anotar todo. Me monté en mi viejo auto y manejé hasta donde terminaba el camino asfaltado. Desde ahí comencé a caminar, siguiendo las indicaciones del mapa de mi abuelo. El primer día fue tranquilo. El aire estaba cargado de humedad, y el silencio del bosque me envolvía como una cúpula.
No se escuchaban pájaros ni insectos. Era una calma extraña, como si el lugar estuviera esperando algo. Al atardecer armé mi tienda de campaña cerca de un arroyo seco. Esa noche soñé con una danza de sombras entre árboles altísimos. No podía verles el rostro, pero reían como si supieran algo que yo no. Al segundo día el sendero del mapa me llevó hasta una loma cubierta por raíces gruesas y troncos caídos. Parecía que el bosque se tragaba el camino poco a poco. Seguí avanzando, sintiendo cada vez más esa sensación de estar siendo observado. A veces me parecía ver movimiento con el rabillo del ojo, pero al voltear no había nadie. Y el silencio, ese maldito silencio, tan compacto que podía escucharse a sí mismo. Fue al anochecer del tercer día que encontré el claro. No lo vi, lo sentí. De pronto, el bosque se abrió como si se apartara para revelarme un secreto. El claro era un círculo perfecto, con 8 árboles gigantes marcando sus límites. Cada uno estaba tallado con símbolos verticales, como antiguas letras que parecían cambiar cuando no las mirabas. En el centro, una piedra lisa, rectangular, como un altar erosionado por siglos. Me acerqué, fascinado, ignorando el instinto que me gritaba que retrocediera. Al tocar la piedra, una corriente fría me recorrió el brazo, como un pulso, como si el bosque respirara. Decidí pasar la noche ahí, sin entender por qué, solo porque algo me lo pedía. Encendí una fogata y me senté a escribir en mi libreta, pero la tinta comenzaba a borrarse sola. Las páginas se volvían grises. Durante la noche, el viento trajo voces. No eran palabras, eran como carcajadas filtradas a través de ramas. Me levanté de golpe y vi que las sombras de los árboles no coincidían con la luz de la luna. Se movían solas, y en el centro del claro, frente a la piedra, había una figura, alta, esbelta. Parecía un hombre, pero su cuerpo estaba cubierto de corteza. Su rostro era como una máscara de madera, sin boca, con ojos negros como túneles. No se movía, solo estaba ahí, mirándome. Cuando encendí mi linterna, desapareció. Desde entonces, no he podido salir del bosque. Intenté seguir mi ruta de regreso, pero cada vez que avanzaba, el terreno cambiaba. Árboles que antes no estaban aparecían de repente. Senderos que antes eran claros se volvían pantanosos. Mi brújula giraba sin parar. El GPS mostraba coordenadas imposibles. Todo parecía estar reconfigurándose a cada paso. Pasaron días, o al menos eso creí. El sol subía y bajaba, pero nunca en el mismo ritmo. A veces brillaba solo por unos minutos. Otras veces, el amanecer duraba horas. Empecé a perder la noción del tiempo. Mis alimentos se pudrieron en cuestión de días. El agua del arroyo comenzó a saber a metal oxidado. La libreta se volvió inútil. Todo lo que escribía desaparecía después de unos minutos, como si el bosque no permitiera que registrara nada. Comencé a escuchar pasos cerca de mí por las noches. Voces que hablaban en círculo, susurrando, riendo, como si estuvieran decidiendo qué hacer conmigo. A veces, cuando duermo, despierto con marcas en el cuerpo, como raíces presionadas contra mi piel, como dedos delgados que se aferran a mí mientras duermo. Una noche, vi algo más. Había una ceremonia. Desde una colina cercana, entre las ramas, observé una especie de procesión. Docenas de figuras altas, delgadas, con cabezas alargadas como astas de ciervo o ramas quebradas, se reunían en el claro. Se movían lentamente, en silencio, y uno a uno colocaban objetos frente al altar de piedra: huesos, dientes humanos, máscaras, piedras marcadas. Y luego comenzó la danza. Se movían en círculos, como girando al ritmo de una música que no podía oír. Sus cuerpos crujían como madera viva. De pronto todos se detuvieron al mismo tiempo, y uno de ellos giró la cabeza completamente hacia mí. No podía verme, pero sabía que me había detectado. Al siguiente día, desperté en el centro del claro, y esta vez, no estaba solo. Una figura estaba sentada a mi lado. Parecía humana, pero sus ojos eran como nudos de madera, sin pupilas, sin expresión. Me miraba como si me reconociera, como si supiera que yo iba a venir desde mucho antes de que naciera. Me extendió algo, una máscara hecha con corteza,
atada con cabello trenzado. No dije nada, no me atreví. Solo me quedé inmóvil mientras la figura desaparecía en la niebla. Desde entonces, cada noche es una prueba. Cada vez que duermo, sueño que estoy bailando con ellos. Siento mi cuerpo moverse por voluntad ajena. Al despertar, mis pies están sucios, mi ropa está cubierta de tierra y hojas. No recuerdo haberme levantado, pero mi cuerpo recuerda la danza. Mi espalda duele como si hubiera llevado peso durante horas. El bosque ya no es un lugar, es una voluntad, un organismo antiguo que habita más allá del tiempo. Me doy cuenta ahora que no fui el primero. En los árboles he encontrado restos, mochilas viejas, cámaras oxidadas, huesos limpios colocados como ofrendas. Otros también llegaron aquí creyendo que estaban explorando, pero solo estaban siendo llamados. Hoy, por primera vez en días o semanas, no lo sé, logré escribir sin que las palabras desaparecieran. Esta vez usé una pluma tallada con savia negra, que encontré enterrada junto a la piedra. Con ella, parece que el bosque permite que mi historia quede, tal vez porque ya me aceptó, o tal vez porque ya soy parte de él. Si alguna vez encuentras esta carta, no intentes buscarme, no trates de entenderlo. Hay lugares que no quieren ser descubiertos, y cuando los encuentras, no los encuentras tú, ellos te encuentran a ti. Y si ves la piedra, y si escuchas las risas entre los árboles, y si alguien te entrega una máscara, no te la pongas, porque cuando lo hagas, dejarás de ser tú, y serás uno más en la corte, donde los árboles no hablan, pero ríen. El bosque de las voces rojas. Nunca debí haber aceptado ese trabajo. Si pudiera regresar el tiempo y borrar un solo día de mi vida, sería el día en que abrí ese correo con la oferta para trabajar como vigilante forestal en la reserva de los Arces Rojos. A simple vista parecía una oportunidad inofensiva, una cabaña bien equipada en medio del bosque, un buen salario por monitorear cámaras y sensores en un entorno natural casi virgen. Un contrato de 3 meses. No requería experiencia previa ni licencia armada. Solo disponibilidad, disciplina y resistencia a la soledad. Yo tenía todo eso, o al menos eso creía. El bosque era profundo, rodeado de montañas, aislado de cualquier rastro urbano. Solo se podía llegar tras conducir 3 horas por un camino de terracería y una última parte debía hacerse a pie, siguiendo una vieja vía de tren abandonada que atravesaba la entrada principal del bosque. Me dejaron en un jeep hasta donde fue posible y luego seguí caminando, cargando mis cosas en una mochila pesada y un carrito de herramientas. El aire era húmedo, espeso, como si siempre estuviera a punto de llover. Los árboles eran enormes, retorcidos, y sus hojas eran de un rojo intenso, como si el otoño estuviera atrapado allí de forma permanente. La cabaña se encontraba en una elevación rodeada de árboles, y desde su terraza podía verse el valle boscoso extendiéndose en todas direcciones. Dentro tenía lo esencial: una cama, una pequeña cocina de gas, un generador, radios de comunicación, un sistema de cámaras conectadas por cable a sensores de movimiento. Todo parecía en orden, pero desde la primera noche supe que algo no estaba bien. No había sonido alguno, ninguno, ni grillos, ni aves nocturnas, ni viento entre los árboles. Solo un silencio absoluto, antinatural. La primera noche dormí mal. Soñé con un árbol que se inclinaba hacia mí, como si tratara de hablarme, pero al despertar, mi ventana estaba abierta, a pesar de que la había cerrado con pestillo o antes de dormir. Pensé que tal vez fue el viento, solo que no había viento. Durante el día, recorría los puntos marcados en el mapa para asegurarme de que los sensores funcionaran. En cada uno sentía como si me observaran, pero nunca veía nada. En las cámaras tampoco aparecía movimiento, aunque a veces una se apagaba sin razón y debía reiniciarla manualmente. Me lo tomé con calma, pensé que eran problemas técnicos, simples fallos de conexión. Pero a partir de la 4ª noche, comencé a escuchar las voces. Al principio eran apenas murmullos, como una conversación lejana que no alcanzaba a comprender. Salían del bosque,
desde todas partes. No eran animales, no eran humanas, eran como susurros dentro de una caverna hueca. Al mirar por la ventana, solo veía árboles estáticos, pero al cerrar los ojos, las voces aumentaban. No gritaban, no susurraban nombres, solo hablaban entre ellas en un idioma que no conocía, uno que no debía existir. Una madrugada, algo activó el sensor del punto norte. Encendí la cámara correspondiente y vi una figura entre los árboles, alta, demasiado alta, más que cualquier ser humano. Parecía hecha de ramas o huesos de ciervo. Se movía lentamente, como si flotara entre los troncos. Pero lo que más me perturbó fue que, donde debería estar la cabeza, había una especie de masa negra que vibraba como un enjambre. Me paralicé viendo la pantalla. La figura se desvaneció en la oscuridad y la cámara se apagó. Fui al punto al día siguiente. No había rastro de la figura, pero el árbol más cercano estaba completamente cubierto de símbolos tallados, algunos en espiral, otros como lenguas alargadas. Uno de ellos parecía un ojo con pupilas en todas direcciones. Cuando lo toqué, sentí un calor subir por mi brazo, como si me hubiera quemado, pero no había marca. Esa misma noche, escuché un golpe seco en la parte trasera de la cabaña. Al salir con la linterna, vi huellas en la tierra, profundas, con dedos alargados. 5 dedos en forma de garra, como si algo gigantesco caminara erguido sobre 2 piernas. Pero lo más extraño era que las huellas no entraban ni salían. Aparecían en medio del claro, y luego desaparecían. Pasaron los días, y cada noche se volvía más pesada. Las voces eran más claras. Empezaron a llamarme, no por mi nombre, sino con palabras que no entendía, pero que reconocía como dirigidas hacia mí. Me acechaban en sueños, y cuando me despertaba, me encontraba objetos movidos dentro de la cabaña. Un cuchillo en otra habitación, una puerta abierta, mi reloj detenido a las 3:03 am. Una tarde encontré algo enterrado cerca del sensor sur, una especie de ídolo hecho con ramas, pelo humano y dientes. Estaba atado con cuerda vegetal y olía a carne podrida. Lo desenterré y lo quemé, pensando que podría estar relacionado con alguna vieja práctica ritual. Pero fue peor. Esa noche, las voces gritaron. No puedo describirlo de otra manera. No era sonido físico, sino mental. Era como si chillaran dentro de mi cabeza. Sangré por la nariz y perdí el conocimiento por unos minutos. Al despertar, mi radio estaba encendida y una voz repetía en bucle, ya eres parte del bosque. Traté de pedir ayuda, pero la señal había desaparecido por completo. Ni el generador funcionaba bien. Y lo peor es que el tiempo empezó a comportarse extraño. Me dormía y despertaba con el sol aún en la misma posición. Pasaban horas que se sentían como minutos, o minutos que duraban días. Mi calendario mostraba fechas que no coincidían con los días que llevaba allí. El bosque me estaba desorientando, atrapando. Una mañana encontré la vía del tren cubierta por hojas secas. Traté de seguirla para escapar, pero cada vez que avanzaba, los árboles se cerraban, como si se movieran sin moverse. Daban la ilusión de profundidad, pero terminaba regresando al mismo claro, una y otra vez. En una ocasión caminé por más de 4 horas y terminé frente a mi cabaña, sin saber cómo volví. Los sonidos comenzaron a manifestarse dentro de la cabaña. Pisadas en el techo, risas infantiles en el cuarto contiguo, toques suaves en la ventana por la noche. Incluso vi a una mujer parada entre los árboles, desnuda, con los ojos completamente negros. Me observaba sin moverse. Al pestañear, desaparecía. Me obsesioné con las grabaciones. Reuní todas las cintas de las cámaras y comencé a analizarlas cuadro por cuadro. Descubrí que había figuras que solo aparecían si ponías la grabación en reversa. Sombras, siluetas, ojos entre las ramas. Todo codificado en un lenguaje de imágenes que parecían tener un patrón, un mensaje. Pero el punto de quiebre fue cuando encontré una grabación en la que aparecía yo, parado en medio del bosque, en un punto que jamás visité. Estaba completamente inmóvil, mirando al cielo, con la boca abierta y los ojos en blanco. No recordaba haber estado allí. La fecha del video indicaba un día antes, un día que ya había vivido. Intenté incendiar la cabaña. Pensé que si destruía el centro de control,
podría salir de ese ciclo. Pero el fuego no prendía. La madera se humedecía de forma antinatural, como si el bosque no permitiera que ardiera, como si se defendiera. Empecé a escribir este relato con la esperanza de que alguien lo encuentre. Cada vez duermo menos, cada vez escucho más. Me he dado cuenta de que el bosque no solo te observa, te absorbe, te replica, te fragmenta. Ya no sé si soy yo el que está escribiendo esto. A veces me miro en el espejo y no me reconozco, o me escucho hablar con una voz que no es la mía. Si alguien llega a recibir este cuaderno, si alguien llega a pisar el bosque de los arces rojos, escúchame con atención, no camines por los senderos marcados. No mires directamente a los árboles que respiran. No respondas si escuchas tu nombre. Y si ves una figura alta con cabeza de enjambre, no corras. Porque correr solo acelera el momento en que dejarás de ser tú, y te convertirás en uno más de ellos. Uno más de los que susurran, eternamente, entre las hojas rojas. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Te invito a suscribirte y regalarme un me gusta, me ayudarías muchísimo. Sin más que decir, yo me despido y nos vemos en el próximo video. Adiós.